Buenas tardes, en el presente video les haremos la socialización del caso de estudio para el país de Reino Unido para la materia Teoría y Política Fiscal. Los integrantes son Gina Mora, Norela Canchila, Juan Sierra y quien les habla, Andrea Cristancho. Como primera instancia tenemos el contenido. En el primer punto se hablará del tipo, forma y estructura del Estado. En el segundo punto se hablará del comportamiento del balance fiscal en proporción del PIB. En el tercer punto se hablarán de impuestos tales como el óptimo, directo, pecado y gasto público. En el cuarto punto se verá el comportamiento del gasto público, la deuda y el recaudo. Esto aclarando en el país de Reino Unido. Tipo y forma del Estado. El tipo de Estado es una monarquía constitucional parlamentaria. Esto significa que el país tiene una figura monárquica como jefe de Estado, pero su poder es limitado, ya que existe una constitución y un parlamento, que es el órgano principal del gobierno. Además, esta monarquía es simbólica y ceremonial. Por otro lado, tenemos la forma del Estado, que es un Estado unitario en, en el cual el poder político está centralizado en el gobierno central y no hay una distribución significativa de poder entre las regiones y territorios de Reino Unido. Por otro lado, tenemos la estructura del Estado de Reino Unido. Inicialmente tenemos un jefe de Estado que está conformado por el monarca, en su tiempo la reina Isabel II. Eh, Como segunda opción tenemos el poder ejecutivo, en donde se encuentra el primer ministro, que es el líder del partido con mayoría del parlamento y jefe de gobierno, el gabinete, que es el grupo de ministros elegidos por el primer ministro para liderar diferentes departamentos de los gobiernos. Por otro lado, tenemos el poder legislativo, que está conformado por el Parlamento, que está compuesto por dos cámaras, la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. La Cámara de los Comunes, formada por miembros elegidos por sufragio universal directo, es la Cámara Baja del Parlamento y tiene responsabilidad de aprobar leyes y supervisar al gobierno. La Cámara de los Lores está compuesta por miembros nombrados por la corona, los obispos de la Iglesia de Inglaterra y otros miembros hereditarios o vitálicos. Tiene la función de revisar y enmendar proyectos de ley, aunque su poder político es limitado. Por otro lado, tenemos el Poder Judicial, en donde se encuentran los tribunales, que son los encargados de hacer cumplir la ley y resolver disputas legales. El más alto es la Corte Suprema de Reino Unido. Por otro lado, Reino Unido tiene una división territorial de 4 países, los cuales son Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, cada uno con cierto grado de autonomía en el gobierno local. Para el punto número 2, se graficó el comportamiento del balance fiscal en proporción del PIB para el país Reino Unido. Se puede evidenciar que el déficit fiscal se presenta a partir del año 2002. Para el año 2009, este déficit fiscal era mayor debido a que los ingresos fiscales disminuyeron por la recesión que se estaba presentando y el gasto social aumentó debido a que para esta época se presentó un mayor desempleo en el país. Podemos ver que para el año 2017 este déficit disminuye, por lo cual tuvo una pequeña mejora hasta el año 2019, pero en el año 2020 vuelve a aumentar. Esto debido a que se presentó la pandemia. Para este año lo que hace el gobierno es destinar mayor gasto para la salud. Se puede observar la benevolencia del déficit fiscal en el Reino Unido. Teniendo en cuenta el texto de Amezquita 2006, se puede evidenciar que el gasto público y el déficit fiscal son una palanca para el desarrollo y que el Estado debe estar presente en este. Bueno, continuando un poco con este tercer punto, vamos a hablar un poco sobre los impuestos que encontramos en el Reino Unido, vamos a analizar su efecto y qué tipo de impuesto es. En este caso vamos a analizar el impuesto a la renta, lo clasificamos que este es un impuesto directo y tiene un efecto redistributivo progresivo.
En este caso, pues la base gravable de este impuesto es el ingreso anual de una persona y pues las tasas de recaudo varían según los niveles de estos ingresos. Esto lo podemos observar acá en la siguiente tabla, donde podemos ver pues que eh, ingresos que tengan de hasta 12.570 libras anuales, pues no tendrán una tasa de impuestos del 0%. Pero, por ejemplo, para el año fiscal 2021-2022, las tasas del impuesto sobre la renta para residentes de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, pues varían en estas proporciones, donde la tarifa básica va de 12.571 libras a 50.270 libras, pues su tasa de recaudo será del 20% y pues una puntuación más alta pues difiere que el 40% para aquellas personas que anualmente ganen 50.271 libras a 125.140 libras. Ya existe una tarifa adicional que pues son para personas que ganen más de 125.140 libras anuales y pues la tasa de recaudo será del 45% para este impuesto. Bueno, continuando con el impuesto indirecto en el Reino Unido, pues analizamos que este impuesto es el impuesto al valor agregado o IVA. Es un impuesto indirecto que se aplica sobre el valor agregado de bienes y servicios y en el Reino Unido la tasa estándar de este impuesto IVA es del 20%, con algunas excepciones como podemos también visualizar en esta tabla, como productos de primera necesidad que tienen una tasa reducida del 5% y ciertos productos que están exentos de pagar este impuesto. Este efecto que analizamos es un efecto redistributivo del IVA, pero a la parte también es regresivo, ya que afecta a todos los consumidores por igual, independientemente de sus ingresos. Sin embargo, algunos productos están exentos de IVA, lo que reduce el impacto regresivo en los hogares de bajos ingresos. Como podemos analizar, pues la base estándar del 20% es para la mayoría de bienes y servicios, una tasa reducida del 5% está como por ejemplo para asientos de automóvil para niños o el caso de la energía para el hogar. Y la tasa cero existe cuando son bienes y servicios, como por ejemplo alimentos o ropa para niños. Continuando con el impuesto óptimo, encontramos que este impuesto es un impuesto que maneja el Reino Unido como un objetivo de maximizar el recaudo fiscal y minimizar las distorsiones económicas. Para este caso, un ejemplo de este impuesto óptimo es el impuesto pigoviano, que grava a los productores o consumidores o agentes económicos que generen externalidades negativas. Un ejemplo de externalidades negativas puede ser la contaminación ambiental. En este caso, este impuesto tiene un efecto redistributivo progresivo, ya que grava a los agentes que generan externalidades negativas, genera un recaudo bajo estas externalidades que pues generalmente son causadas por las empresas que tienen mayor capital o mayor poder económico. Eh, Adicional a esto, cabe resaltar que los componentes progresivos del impuesto óptimo son los efectos redistributivos que generan al gravar a las empresas o individuos que generan externalidades negativas, pero estos efectos redistributivos son progresivos porque tienen que afectar más a los individuos y empresas con mayores ingresos y capacidad para generar externalidades negativas. Esto no es que cualquier empresa pueda llegar a generarlas, sino pues que está pensado para aquellas que pueden tener esta capacidad. Además, pues los componentes regresivos del impuesto óptimo se relacionan con las distorsiones económicas que pueden generar los impuestos, especialmente en el caso de los impuestos pigovianos, pues donde existe el riesgo de que las empresas puedan reducir su producción o pues su operación de inversión en respuesta a la aplicación de este impuesto, pues lo que puede también generar efectos de concentración en el mercado. Continuando con el impuesto al pecado, este impuesto es sobre el tabaco y es un impuesto directamente que tiene como objetivo incentivar el consumo de tabaco debido a sus efectos negativos para la salud. La base gravable es la cantidad de cigarrillos o tabaco comprados y la tasa varía según el tipo de producto. En el Reino Unido, pues este impuesto tiene un objetivo y es que es directamente incentivar el consumo de este bien. Pues también cabe resaltar que el Reino Unido ha incrementado en varias ocasiones en las últimas décadas la tasa agravable para reducir este consumo. También podemos analizar que pues en el Reino Unido y este tipo de productos tienen un impuesto agravable en donde pues la tasa de recaudo también se basa en
de bienes como el alcohol y otros que tengan efectos sobre la población. Esto está pensado pues que sea un efecto redistributivo regresivo, pues ya que los hogares de bajos ingresos tienden a gastar la mayor parte de sus ingresos en este tipo de bienes, o pues en una mayor proporción. Además que los hogares de bajos ingresos pues tienen más probabilidades de fumar y beber en exceso. Esto pues por sus condiciones marginales que se puedan presentar. También podemos aclarar lo que significa que pagan más sobre pues estos impuestos al pecado, pues claramente porque pues los demandan más. Bueno, hablando un poco más sobre el gasto público, podemos mirar que según los datos del presupuesto público del Reino Unido de los últimos 2 años disponibles, 2020 y 2021, el gasto público se distribuye con diferentes áreas y sectores. En este caso, pues podemos mirar que esto también puede tener un efecto redistributivo concentrador, pues dependiendo de la finalidad que quiera darse para ese año fiscal. Podemos analizar que para estos 2 años fueron tres sectores, los tres principales, en los cuales se gastó el presupuesto público en el Reino Unido, dentro de los cuales podemos encontrar los servicios públicos, la protección social y en defensa. En los servicios públicos podemos hablar que es lo que incluye todos los gastos sociales en servicios como la salud, los servicios de educación y servicios de saneamiento, entre otros. También podemos validar que pues para este sector representa casi el 40,6% del gasto público total en el Reino Unido para estos 2 años fiscales. Bueno, continuando con la protección social, este sector que analizamos incluimos que es el segundo en el que más se pues representa el gasto público. Pues esto incluye todos los gastos en seguridad social, pensiones y subsidios de desempleo, entre otros. Este sector representa el 34,5% del gasto público total en el Reino Unido para pues, los años fiscales 2020 y 2021. El último sector que encontramos, donde más mayor se representa el gasto público, es el sector de defensa. Todos los gastos que incluyan en defensa nacional y seguridad interna, entre otros. Este sector representa el 5,1% del gasto público total en el Reino Unido, pues para el año fiscal 2020 y 2021. En este caso, pues podemos concluir que, en conclusión, en redistribución del gasto público, el Reino Unido en general en estos sectores puede tener un efecto redistributivo en medida en que proporcionan servicios y beneficios a los grupos de bajos ingresos y pues que estén en condición de vulnerabilidad, como los ancianos, las personas mayores, los discapacitados y las familias de bajos ingresos. Por ejemplo, los servicios sociales y de salud pueden mejorar la calidad de vida y la salud de las personas que no pueden costear servicios privados de atención médica. Del mismo modo, pues afecta o tiene la misma igualdad los programas de seguridad social y los subsidios de desempleo que pueden proporcionar un alivio económico financiero a las personas y familias que enfrentan dificultades económicas. Por otro lado, bajo otro panorama, otros sectores pueden tener un efecto concentrador en la medida en que benefician a grupos de altos ingresos y a empresas. Por ejemplo, para el año fiscal 2020 y 2021, el sector de negocios, energía e industria representó el 1,6% del gasto público total en el Reino Unido. Este sector incluye gastos en la promoción del comercio y la inversión, así como en la investigación y el desarrollo tecnológico. Pero si bien estos gastos pueden tener un efecto positivo en la economía y en la creación de empleo, también es posible que pues, no beneficien a todos los grupos por igual. Bueno, y en este caso se va a analizar el comportamiento de la deuda, de los recaudos y también del gasto público. En el caso de la deuda, tiene una deuda altísima, ya que para el 2020 superó el 100% del PIB. En el caso de los impuestos, ha tenido una tendencia disminutiva, ya que a partir del 2000 al 2022 se encuentra en tasas del 45% al 51%, siendo así que para el 2000 tenía una tasa del 50%, para el 2015 tenía una tasa del 45% y para el 2020 tenía una tasa del 48%, por lo que se puede ver que en comparación con años anteriores ha disminuido esta tasa de recaudo.
Ya para el gasto público se puede ver tendencias de subida como tanto de bajada. Por lo que para el 2020 tuvo un gasto público de 113.383 libras esterlinas y para el año anterior de 112.791 libras esterlinas, por lo que se puede concluir que a partir del incremento de la deuda y desde la disminución de los recaudos tributarios, también ha habido una disminución en el gasto público.